Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Con marcadas diferencias, las delegaciones del régimen venezolano y de la oposición llegan a la mesa de diálogo. En medio de la tensión que aún se vive en las calles tras 2 meses de protestas, las expectativas dentro y fuera del país bolivariano están puestas por ahora sobre un total de 8 puntos que componen la agenda inicial de ambas comisiones. Con 4 temas sobre la mesa de lado y lado. Así llegan las partes al encuentro que fue acordado el pasado martes gracias a la mediación de 8 cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR. La comisión del régimen venezolano, encabezada por el propio presidente Nicolás Maduro, plantea los siguientes puntos. Otorgar ley de amnistía para Iván Simonovic, Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Escarano. Revisión de casos de presuntas violaciones de los derechos humanos, control sobre la economía, inflación y escasez, Comisión de la Verdad. Quienes participan como representantes de la oposición con el líder y ex candidato a la presidencia, Enrique Capriles, ponen sobre la mesa los siguientes temas. Criminalidad, conferencia de paz, economía, incluir a la oposición en el plan de pacificación. Sobre los temas, las partes parecen coincidir en una preocupación, la situación económica del país. Pues así el régimen mantenga y defienda su modelo socialista, no puede negar el desabastecimiento de alimentos y la galopante inflación que azota al país, que cerró el año 2013 en 56,2% de acuerdo con cifras oficiales. No obstante, mientras el gobierno aduce una supuesta guerra económica, la oposición responsabiliza al modelo impuesto de haber destruido el aparato productivo nacional. El gobierno también insiste en su conferencia de paz como parte del denominado Plan Nacional de Pacificación, que establece como objetivo promover una cultura de paz y dirimir conflictos. Un reto enorme para un país que finalizó el 2013 con 24.763 muertes violentas, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Abordar el Plan de Pacificación Nacional. Yo lo voy a poner en la mesa, los 10 puntos del Plan de Pacificación. Y voy a convocar a la oposición a que se sume a la lucha contra la criminalidad y por la paz de los venezolanos. Lo paradójico de este plan, en el que el régimen quiere incluir a la oposición, es el fortalecimiento del accionar de todas las Fuerzas Armadas de Venezuela, a las que el mandatario ha dado órdenes de reprimir las protestas sociales. Además, contempla el supuesto desarme de bandas armadas, que según la oposición es una vieja promesa incumplida. En el año 2003 firmaron un documento comprometiéndose a desactivar los colectivos armados y resulta que esos grupos colectivos los vemos, esos grupos parapoliciales los vemos, por ejemplo, recientemente en la Universidad Central de Venezuela, con armas de fuego, desnudando, vejando la dignidad de los estudiantes venezolanos. En cuanto a la ley de amnistía solicitada por la oposición, también hay un fuerte debate, pues si bien la justicia venezolana es cuestionada por la evidente sumisión al régimen en polémicos casos, surgen dudas sobre hasta dónde acudir a la figura de amnistía para los considerados como presos políticos sería reconocer que sí cometieron delitos. La creación de una comisión de la verdad independiente que permite investigar los crímenes ocurridos en las últimas semanas podría equilibrar la anunciada disposición del régimen de revisar los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos. Pero no deja de existir incertidumbre sobre la propuesta del gobierno debido a las pocas garantías que, denuncia la oposición, puede brindar un Estado en el que no hay separación de poderes. En Miami, Florida, regreso con Eduardo Gamarra. Nos está acompañando desde el comienzo de este programa. Es doctor en Ciencias Políticas, experto en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Internacional de Florida, escritor de diversos libros de América Latina. Señor Gamarra, ¿cree usted que si el objeto de negociación prácticamente es la agenda política del país, ¿cree usted que esta negociación va a tener algún tipo de resultados, teniendo en cuenta que lo que parece ser que para el presidente Nicolás Maduro, él percibe estas negociaciones como una salida prácticamente a las protestas que se están llevando a cabo hace 2 meses en Venezuela, mientras que para la oposición, ellos lo que quieren negociar prácticamente es la agenda política, como acabamos de ver en este informe, donde estamos hablando de criminalidad, de economía, de diferentes campos de las políticas públicas del presidente Nicolás Maduro? Bueno, obviamente acá hay
4 puntos, y eso es, yo creo que coinciden solo en el tema económico, pero muy lejos está obviamente el tema de qué tipo de economía quieren los dos lados. Estos 4 puntos ratifican esa polarización en la que vive Venezuela y por ende el diálogo va a ser muy complicado. Eh, Tomemos, por ejemplo, simplemente el caso de la criminalidad y cómo enfocar la criminalidad. Eh, Enfocar la criminalidad desde el punto de vista del uso especialmente de las Fuerzas Armadas para controlar lo que es fundamentalmente un problema de índole social, es algo que primero sabemos que no funciona y segundo sabemos que son las mismas Fuerzas Armadas las que el presidente Maduro movilizó para controlar a las manifestaciones. Y confundir manifestaciones con criminalidad es algo que obviamente divide también a estos dos sectores. En el tema económico, quizás ahí es donde la diferencia sea mayor aún. Sabemos que el gobierno de Venezuela ha perseguido una política económica que le ha dado magros resultados y que requiere, y esto no es simplemente algo que lo solicita la oposición, pero es algo que lo deberían solicitar sus mismos economistas, requiere de una transformación profunda, porque quedarse prendido al modelo que ellos han tratado de imponer en los últimos 14 años ha dado muy malos resultados en términos de crecimiento e inclusive en términos de resolver los problemas básicos de desarrollo, de pobreza y de desigualdad que todavía sufre Venezuela. De manera que me parece que en todos estos temas los debates van a ser intensos y si las reglas no están, las reglas del debate no son claras y si la mediación no funciona, va a ser un debate pues, con difíciles posibilidades de éxito. Permítame, doctor Gamarra, voy con Manuel Villalba. Como lo dije, pues al comienzo de este programa es otra perspectiva de esta noticia que queremos entregarle pues a nuestros televidentes, otra perspectiva de análisis. Manuel Villalba es diputado oficialista de Venezuela, le agradecemos que nos esté acompañando, hace parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señor Villalba, quisiera que brevemente me diera su posición frente al siguiente interrogante. ¿Esto es una negociación o sencillamente es un debate como lo planteó inclusive el mismo presidente Nicolás Maduro? ¿Se van a negociar estos puntos? ¿Ustedes apoyan una negociación de esos puntos que plantea la oposición como eje central de esos acercamientos? Bueno, vuelvo a recalcar que el gobierno venezolano ha sido respetuoso del diálogo con todos los factores políticos del país. Y ha sido el presidente Nicolás Maduro quien impulsó el movimiento por la paz y por la vida, entendiendo que el problema de la criminalidad y de la violencia es un problema social. Y para ello no tan solo manifestó la preparación de un cuerpo de Policía Nacional Bolivariana adecuado a los tiempos y a las exigencias del delito, sino que también la complementa con el deporte y con la cultura. Por eso nos extraña que ustedes estén planteando de que el gobierno y el presidente Maduro están considerando la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir este flagelo. Este es un flagelo social no tan solo exclusivo de Venezuela, sino también de otros países del mundo. Situación que no nos gusta comparar, pero sin embargo es bueno recordar, y sobre todo de muchos países de Norteamérica. Por eso yo quiero señalar que nosotros tenemos plena confianza en el diálogo. Creemos como demócratas en el diálogo, que es el único camino que tenemos los seres humanos para resolver nuestras diferencias. No es el camino de la violencia, ni es el camino de las armas. Quienes han estado disparando no es precisamente esos colectivos que dice Ledesma que pertenecen al gobierno. Todo el mundo los ha visto, encapuchados, narcotraficantes, solicitados por la Interpol, quienes infiltrados, colocando barricadas y colocando otro tipo de mecanismos para asesinar y para generar violencia. Diputado, el tiempo se me acaba. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Y el término no es régimen, el término es democracia, participativa y protagónica, que no tienen muy pocos países en Norteamérica. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado. A esta hora quiero conectar otra perspectiva de la noticia porque pues para nosotros es importante que nuestros televidentes analicen y entiendan los sucesos, los hechos de América Latina desde todos los ángulos. Saludo a Laurence Castro, él es vocero del Partido Popular de Venezuela.
Quiero saludarlo, señor Castro, y por supuesto, conocer esa perspectiva suya de estos diálogos que van a comenzar en cuestión de minutos, según lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y según lo ha dicho la oposición o esa facción de la oposición de la cual ustedes pues se han distanciado. ¿Por qué ustedes no respaldan totalmente la decisión que ha tomado una facción de la oposición de sentarse a negociar con el presidente Nicolás Maduro, con el régimen venezolano? Bueno, muchísimas gracias, Jefferson. Un saludo a todos los que hoy nos pueden ver y escuchar. Básicamente, nosotros de Voluntad Popular tenemos una posición bien clara para el diálogo. Y lo hemos dicho por todos los medios de comunicación y hasta los momentos el gobierno no ha dado muestras de querer entrar, volver al juego democrático. Hay varios comentarios sobre esto. Al Partido Voluntad Popular, hoy la fiscal general de la República ha salido a decir que somos una organización terrorista, una organización con fines delictivos. El gobierno insiste en hablar de una oposición democrática y una oposición golpista. El gobierno insiste en seguir reprimiendo a los manifestantes. El gobierno insiste en decir que en el país no hay ninguna crisis económica. Ante esto, nosotros tenemos que decir que otra cosa bastante importante, hasta ahora no hay un culpable de ninguno de los muertos que se han dado durante las protestas, que llevan más de 40. Entonces, el único detenido es Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Escarano. El gobierno no puede pretender, digamos, que nosotros como organización política, el cual tenemos en este momento detenidos, tenemos heridos, tenemos gente afectada por la represión del gobierno, vengan a llamarnos a una mesa de diálogo para sentarnos, ¿verdad?, sin ningún tipo de muestra. En ese contexto, en ese contexto que usted me plantea, ¿ustedes entonces no apoyan ningún resultado que esa negociación? Bueno, evidentemente que si no nos estamos sentando allí, pues nosotros no, digamos, como organización política afectada directamente, no tenemos mayor participación, porque vuelvo y repito, a nosotros nos siguen haciendo señalamientos y la realidad es que aquí hay una protesta popular, pero lo que quiero dejar, que quiero decir en este momento tan importante para el país. El gobierno habla de que no va a haber impunidad. En este país hay un 92% de impunidad. O sea, el mejor negocio para cualquier persona es ser delincuente venezolano, porque tiene 8% de probabilidades de caer. Aquí que no venga el gobierno a hablar de justicia, porque en este país no hay justicia. En este país el gobierno de Nicolás Maduro solamente mete preso al que le dice las cosas como son. Y por eso está preso Leopoldo López, por eso está preso hoy Daniel Ceballos. Hoy llamaron a elecciones para la alcaldía de San Cristóbal sin que haya sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con respecto al caso de Daniel Ceballos. Aquí no hay justicia y nosotros le decimos al gobierno desde nuestra posición, para que haya diálogo y para que el diálogo sea efectivo, tiene que haber muestras del gobierno de que quiere de verdad mejorar las cosas en el país. Tengo que ir a una segunda pausa comercial. Yo le agradezco que nos haya acompañado aquí en el programa de la noche desde la perspectiva de ustedes, esa facción de la oposición que se opone a que exista un diálogo sin que existan unas mínimas garantías, como usted mismo nos lo ha explicado en este momento. Laurens Castro, vocero del Partido Voluntad Popular de Venezuela, gracias por habernos atendido. Ok, bueno, muchísimas gracias, un gran saludo. Vamos a leer algunas de las opiniones que llegan de nuestros televidentes hasta ahora. Si están de acuerdo o no con que un sector de la oposición venezolana decida establecer un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Rápidamente voy a leer algunas de las opiniones de quienes a esta hora siguen el programa de la noche. Carlos Alberto Gómez nos dice que no hay condiciones sin los principales líderes, Corina, López, Ledesma y estudiantes. Es diálogo de show. Gloria Marina nos dice que en los peores conflictos las partes deben dialogar objetivamente con claridad, buscando el punto de equilibrio. Y Wilber García nos dice que el poder político está muy polarizado en Venezuela, el margen para el diálogo es muy estrecho.
Son las opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos, estamos en la parte final analizando este diálogo que comenzará en Venezuela. Esa ruta de diálogo que están fijando una facción de la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.